Si quieres ver cómo me hice estas uñas azules con un ombre de glitter y saber los productos que utilicé, sigue viendo el video. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les muestro esta cajita que se llama Diva Box y es de la marca Triple D. Ya yo he usado los polvos de esta marca cuando hice el video del Side Glitter. Se los dejo en la esquina superior derecha si lo quieren ver. Triple D tiene una cajita con cositas de uñas que sale a la venta todos los meses, pero no es una suscripción. Simplemente ellos anuncian el día en que se va a vender y se compra normalmente hasta que se agoten. Estas cajitas son bastante populares, así que se agotan en un par de horas o menos. Normalmente traen 4 dip powders y varios accesorios, y el precio también varía dependiendo de lo que traiga. Es un buen deal porque normalmente es por lo menos 30% de descuento y trae polvos que son exclusivos. Y los accesorios son cosas que una persona que se hace las uñas de dip powder en casa necesita. Y están bien pensados, como por ejemplo este lápiz que tiene una punta de silicón para limpiar las cutículas si te haces las uñas de gel, y del otro lado tiene para limpiar las cutículas si te haces las uñas con los líquidos dip. También vino con un cepillito para limpiar el exceso de polvo, un top coat mate y este ink que hace efectos como marmoleados. Lo usaré para hacerme unas uñas en otro momento. Y estas stickers. Esta cajita trajo 4 colores azules. Uno es azul sólido, el otro es glitter, el otro es shimmer y este que brilla en la oscuridad. El que tiene el sticker blanco va a ser parte de la línea permanente de Triple D. Para hacerme las uñas me lo voy a hacer con estos 3 colores. El glitter en el meñique, el que brilla en la oscuridad me lo voy a poner en el dedo anular y medio y me voy a hacer un ombre o degradado en el dedo medio con el glitter. Y finalmente voy a usar el color sólido en el índice y en el pulgar. Para hacerme estas uñas usé los líquidos de Virgo and Gem y el activador de Rebel Nail. Voy a usar el cepillito que vino en la cajita y el lápiz para limpiar las cutículas. También voy a usar el clear de Virgo and Gem y un cupcake liners para no hacer un desastre. Ya yo me hice 2 capas de dip powder con el clear de Virgo and Gem para crear el apex de la uña. Les dejo un video en la esquina superior derecha donde hablo un poco más sobre el apex y explico cómo aplicarlo. Para empezar, empujo las cutículas para asegurarme de cubrir toda la uña y acortar el espacio entre el dip powder y la cutícula. Esto lo aprendí de mi amiga Carol y les dejo en la esquina superior derecha un video donde ella habla sobre esta técnica. Luego aplico una capa de la base en toda la uña y sumerjo mi dedo en el polvo. Luego con el lápiz limpio el área de cutícula y me aseguro de que no quede dip powder pegado a la piel. Si te queda dip pegado a la piel, no te preocupes mucho, porque luego de usar el activador lo puedes despegar fácilmente. Lo importante aquí es crear un espacio entre el dip y la cutícula. Aplico esta misma técnica para el dedo índice. Voy a aplicar 3 capas de este color. Recuerden quitar el exceso de polvo entre capa y capa para evitar que la base se contamine. Les recuerdo que en la cajita de información abajo siempre les dejo todos los links relacionados con este video y también les dejo una lista con descuentos por si quieren comprar alguna cosita de las que muestro en mis videos. La próxima semana les voy a subir un video mostrándoles cómo me hice las uñas de la mano izquierda. Si estás interesada, suscríbete a mi canal para que no te lo pierdas.
Aquí aplico una capa de clear para proteger el color durante el limado. Y también el clear ayuda a endurecer más el deep powder, ya que como no contiene pigmentos de color, es más duro que los demás. Luego aplico el activador de Rebel Nail para dejar estas uñas listas para el limado. Ustedes pueden usar cualquier activador y cualquier clear que tengan a la mano, no necesariamente tiene que ser de las marcas que yo utilizo. Para las siguientes 2 uñas me voy a aplicar el Deep Powder que brilla en la oscuridad y me aplico también 3 capas. Ahora me voy a hacer un ombre o degradado con el Diva Dip 20 en el dedo medio. Para esto utilizo una brocha como esta, que se puede comprar online o en cualquier supermercado y es bastante barata. Aplico una capa de base a toda la uña e inclino mi dedo hacia abajo y coloco la brocha cargada de polvo en la parte de la cutícula y espolvoreo el polvo concentrándome en la cutícula. Al inclinar mi dedo hacia abajo, aseguro que la mayoría del polvo quede en el área de cutícula y que se cree un ombre en la uña. Como siempre, me aseguro de limpiar muy bien el área de cutículas con el lápiz. Con un guante aplano el glitter y me aseguro de que todo el glitter quede totalmente pegado a la uña. Limpio el exceso de polvo y aplico otra vez base y el glitter para obtener una mayor cobertura y degradado.
Otra vez limpio el área de cutícula con el lápiz y con el guante me aplano el glitter. Luego aplico una capa de clear para asegurarme de que el diseño no desaparezca cuando lo lime y activo estas dos uñas para dejarlas listas para la parte de limado. Finalmente, para el meñique aplico 2 capas de glitter y aplano con el guante como hice anteriormente. Este glitter fue bastante fácil de usar ya que no tiene glitter grande. Luego de 2 capas aplico una capa de clear y activador para dejarlo listo para la parte de limado. Yo tengo este potecito donde guardo todo el sobrante que queda en los cupcake liners. Y lo que voy a hacer es que cuando cumpla un año de haber empezado a hacerme las uñas de Dip Powder, lo voy a usar para hacerme las uñas. Vamos a ver qué color sale. Les quería decir que este lápiz para limpiar la cutícula está genial, especialmente porque tienes las dos puntas, una para dip y la otra para gel, y lo voy a usar todo el tiempo. Este lápiz está disponible en su página web, así que se las voy a dejar en la cajita de información. Y por otro lado, el cepillito para limpiar el exceso de polvo también está súper chévere, aunque me hubiese gustado que fuese un poco más rígido, pero está súper bien. También está disponible en su página web. Ahora me haré mi rutina de limado fuera de cámaras. Si quieres ver mi rutina, te dejo el link al video en la esquina superior derecha. Y así quedaron las uñas luego de limarlas. Para aplicar el top coat o brillo voy a necesitar el activador de Rebel Nail, el top coat de Virgo and Gem y algunas de estas toallitas o gasitas que no dejan pelusa. Aplico una capa del activador de Rebel Nail en todas las uñas y dejo secar por 3 minutos. Yo siempre recomiendo usar un cronómetro para que de verdad te asegures de que pasaron los 3 minutos y que el activador esté bien seco. Al terminar los 3 minutos me limpio muy bien todas las uñas con una gasita o toallita. Luego voy a aplicar la primera capa del top coat o brillo y esto lo hago aplicando 3 pinceladas de top coat rápidamente para cubrir toda la uña.
Y al terminar, limpio muy bien la brocha de top coat con una toallita para asegurarme de que no quede nada de activador en la brocha y que no se endurezca. Hago esto en todas las uñas. Y limpio la brocha muy bien antes de colocarla otra vez en la botella de top coat. De esta manera nos aseguramos de que no se ponga dura la brocha. Al terminar el quinto dedo, nos regresamos otra vez al primer dedo y aplicamos la segunda capa de top coat o brillo. Esta capa se puede hacer con más tranquilidad, lentamente, asegurándose de que se cubra toda la uña y al final sellamos el brillo en el borde de la uña. Esto lo hago con las 5 uñas. Al terminar la última uña, me aseguro de esperar por lo menos 2 minutos y no utilizar esa mano para nada, para asegurarme de que el top coat se secó completamente. Luego aplico este aceite de cutícula, tú puedes usar cualquiera que tengas para poder rehidratar la piel, sobre todo la cutícula. Y así quedaron estas uñitas azules. Me encantó este glitter azul y cómo quedó el ombre y la combinación con los otros colores. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. También sígueme en Instagram para que veas más fotos de estas uñitas. Nos vemos en el siguiente video.